Hola inversionistas, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema o más bien de un concepto que tomó cierta relevancia hace un par de años atrás, principalmente al hablar de inversiones en SOFIPOS o sociedades financieras populares. El tema o el concepto es el ICAP, también conocido como NICAP. Y yo estoy consciente de que esto que voy a hacer el día de hoy no es la mejor manera de iniciar. Yo debería haber iniciado explicando cuál es el concepto, su significado y sobre todo su historia, porque este concepto vaya que tiene una historia fundamental que en un momento determinado lo convirtió en un estándar o en un parámetro principalmente de las empresas del sector financiero. Sin embargo, el día de hoy no hablaremos ni de conceptos, ni de historia, ni de la matemática que hay detrás de el ICAP, también conocido como NICAP, sino que nos vamos a enfocar en tres partes fundamentales que afectan mucho a la hora de poder en un momento determinado analizar este parámetro. Lo primero que vamos a analizar es que no es un parámetro individual, es decir, al final de cuentas el ICAP o el índice de capitalización es un parámetro financiero que resulta de analizar los números de una empresa y como tal no lo podemos aislar únicamente como un concepto que nosotros vayamos a analizar de forma individual o de forma independiente. Si bien recordarán, por ejemplo, cuando hemos analizado acciones de la bolsa de valores, no nos centramos únicamente en un parámetro como por ejemplo el PER, el precio valor libros, el precio a free cash flow o alguno otro. Siempre les he comentado que todos los parámetros de forma independiente tienen cierto grado de utilidad. Sin embargo, se deben de combinar para poder obtener la mayor información o mejor dicho, la información más confiable que se pueda a la hora de tomar una decisión de dónde invertir nuestro dinero en el mercado de valores. Y un caso similar pasa también con el tema del ICAP, que no es un parámetro individual, que tenemos que considerar otros factores, principalmente porque estamos hablando de una empresa, del índice de una empresa o de un parámetro financiero de una empresa. En este caso en especial, estamos enfocándolo en las SOFIPOS, que básicamente es de donde surge todo este tema del ICAP. Afortunadamente sí, se dio a conocer y eso es algo que se debe de agradecer porque es un parámetro muy importante. Sin embargo, como les digo, no estamos obteniendo el dinero o el interés de nuestras inversiones únicamente de un algo que no genera. Lo estamos adquiriendo a través de una empresa que tiene recursos, que tiene personas, que tiene procesos y obviamente también tiene estados financieros. Y ahí regreso al primer punto. Esos estados financieros de esta empresa productiva del sector financiero también tiene otros parámetros que en conjunto con el ICAP nos va a decir qué tan sana es la estructura financiera de una empresa, en este caso vuelvo a repetir, la SOFIPOS. Sin embargo, este parámetro aplica básicamente a cualquier empresa del sector financiero. Ahora, otra situación bastante importante también, y esta es la más crítica de todas. Generalmente se está haciendo un análisis de manera puntual, es decir, se analiza el índice ICAP, por ejemplo, del año 2023, que es donde nos encontramos en este momento, y se aísla únicamente el valor, el parámetro de este año. Sin embargo, esa no es la manera más apropiada de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay valores históricos que vienen desde antes de este año. Hablemos 2022, 2021, etc. Nosotros deberemos de analizar, además sí, de los datos actuales o de los índices actuales, los índices anteriores. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que una empresa, una SOFIPO, tiene un índice de, por ejemplo, un 200. Un 200, al menos contra el estándar, estaríamos hablando de una empresa que hasta cierto punto tiene un buen índice de capitalización. Pero ¿qué pasa si nos vamos al histórico? ¿Qué pasa si en 2022 no tenía un 200, sino un 300? ¿Qué pasa si en 2021 no tenía 300, sino que tenía 400? ¿Qué pasa si en 2020 tal vez no tenía 400, sino 500? El índice de capitalización viene en descenso y aun cuando sí, en 2023 todavía contra el estándar podríamos estar considerando que es un índice bastante prudente o al menos razonablemente bueno contra la base que generalmente es 100, lo estamos comparando únicamente contra el año 2023, pero no estamos viendo que hay un cierto deterioro, que obviamente ya habría que analizar los fundamentales de la empresa como tal, adicional al resto de parámetros, no de manera individual, sino en conjunto, para poder determinar qué es lo que está pasando que hace que este índice se está disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si nos vamos únicamente al año 2023, el índice es aceptable, es bastante decente. Sin embargo, si nos vamos al histórico, estamos viendo que viene un decremento. En algún momento sí, este índice podría subir, se podría mantener o en el peor de los escenarios podría bajar. Y la única forma en la cual nosotros podemos hasta cierto punto predecir, entre comillas, qué es lo que va a pasar
es analizando y nuevamente les digo, sabiendo que estamos analizando a una empresa, no únicamente una piedra que no produce, no estamos analizando un objeto inanimado, no estamos analizando, por ejemplo, metales como el oro, sino que estamos analizando a final de cuentas una empresa. Si esta empresa desaparece, nuestros intereses también van a desaparecer y en el peor de los escenarios tal vez nuestro capital o una parte de este. Así que ahora ya lo saben, el ICAP sí es un buen parámetro que se tiene que tomar en cuenta, que se tiene que analizar en conjunto con el resto de parámetros. Además, hay que analizar también la posición actual de la empresa, cómo se ha comportado la empresa en la cual nosotros estamos invirtiendo a través de un plazo fijo, de un pagaré o de un cede. Y también deberemos de considerar el análisis histórico, repito nuevamente, y no puntual de los índices de las empresas en las cuales nosotros estamos invirtiendo. Y nada más como aclaración, ya les había comentado anteriormente, yo ya no estoy invirtiendo en Sofipos, lo hice en su momento en Supertasas y en Cubo Financiero. Sin embargo, hasta el momento mi estrategia ha cambiado radicalmente y por eso decidí simple y sencillamente ya no invertir en estas empresas. El tema del ICAP es muchísimo más profundo, es más complejo, el tema de cómo determinarlo, de qué significa realmente y cuáles son los parámetros o las pautas que nosotros debemos de considerar y sobre todo por qué sale esto como un estándar prácticamente internacional de todas las empresas del sector financiero, es algo que ya veremos, pero lo veremos posteriormente. De momento, esto es lo más fundamental que deberán de tener en cuenta al analizar este parámetro financiero. Ya saben, cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.